Alla nascita viene determinato il sesso degli uomini, che di conseguenza vengono assegnati di un nome. Questo immediatamente ne prestabilisce un'identità sessuale, legata a tutte quelle serie di convenzioni socioculturali con cui ci si ritroverà inevitabilmente a dover convivere. Ma chi ci induce a credere che il sesso biologico confini la nostra identità sessuale ad una caratteristica puramente genetica? Lo pseudo-ermafroditismo è una delle tante metafore della natura che rivela agli uomini la neutralità del corpo dinanzi a anima e a cuore. Mi sono trovato a contatto questa prova della natura nel pueblo de Las Salinas, nel sud della Repubblica Dominicana. Qui una persona su 50 nasce pseudo-ermafrodita, aggiudicandosi insieme alla Nuova Guinea il record per la maggior quantità di casi al mondo. No, yo había aquí unas cuantas personas. Pensaba que en lo mío no era, pero uno, como somos hijos de los... Uno no compra las enfermedades ni los problemas, le llegan. Y después que llegan, ¿qué es lo que hay que hacer? Aceptarlo, porque no podemos estar en contra de Dios. Fuimos al hospital, me la entregaron como hembra. Se declaró como hembra. Son cosas que no es de uno, sino que apareció de hembra. Entonces cuando él fue desarrollando su problema, nosotros ya al tiempo sabíamos algo, pero como uno nunca le puede salir de una vez, no le podemos declararle lo que es él. Hay que esperar que él lo desarrolle, sabiendo nosotros y la gente que a los alrededor. Si algo le decimos, yo para él jugaba con los machos, jugaba con las gallinas, es lo que le gustaba el gallo. Todo de mayo. A veces me preguntaba la muchacha, pero Carlos estaba por allá jugando con los machos. Digo, bueno, hay que dejarlo, pero yo sabía por qué lo hacía. Pues yo sabía ya lo que él desarrollaba. No quisimos decírselo temprano hasta que él vaya reconociendo él mismo. Yo me llamo Carlos, tengo 12 años y vivo en la Salinas de Barahona. Yo de antes me llamaban Carla, ahora me llaman Carlos. Cuando un rico les habla de amores con vergüenza y todo, le dicen que sí. ¿Cuántos años tú tenías aquí? 6. 6 años. Sí. Yo veo la misma persona, pero tu pelo estaba diferente, como más largo. Sí. ¿Y por qué? 5 años me vestía de hembra. Después de los 5 años yo me corté el cabello. ¿Y ahí tú te sentiste mejor? Sí. Me miré en el espejo, me vi más agradable. Y después que yo me corté mi pelo, no me volví a sentir mal como yo me sentía con el pelo largo. ¿En qué momento tú te sentiste hombre? En el día en que me cortan el pelo. Tú te sentiste hombre. ¿Y antes? Antes todavía yo sentía el promedio. A mí no hay nada que me hace falta de carne. Me siento mejor de mi carne. Mi nombre es Catherine Terrero Ruiz. Tengo 16 años. Yo me di cuenta de ser varón era cuando tenía 10 años. ¿Y qué pasó? Bueno, fui poniéndome ropa de varón y al final yo le dije a mi papá que me recortara. Tú tenías el pelo largo. Sí, ¿Y ahí tú te sentiste mejor? sí. ¿Y cuando te veías en el espejo? Ya, yo supe que ya era un varón, ya era. No era una mujer. ¿Y tu ropa? Se la di a mis hermanas, que eran más pequeñas que yo. ¿Y tú compraste otra para ti? Sí. ¿Y la primera vez que saliste de la casa con esa ropa de varón, cómo te sentiste? Sentí ya que era un varón.
no era una mujer. ¿Y tus amigos, cómo te vieron ahí? Algunos me relajaban, me decían vainas, vainas malas. ¿Y tu familia te ayudó? Sí, ellos querían más, que yo fuera como hembra, sí, pero yo no quise. Yo no tomé esa decisión. Yo me sentía mejor así como varón. Il corpo nasce libero e se è la natura che ne definisce la caratteristica sessuale, è l'essere, attraverso la sua anima e il suo cuore, a definirne la propria identità sessuale. Questa situazione porta l'uomo ad un passo più vicino verso la comprensione della disputa tra sesso biologico ed identità sessuale. Una situazione che manifesta nella sua peculiarità l'essenza di tutto ciò di più naturale che risiede nel discorso della sessualità. Un discorso che l'uomo ha imparato a disconoscere. Eppure, anche se costretti a convivere con le prigioni mentali delle convinzioni proprie delle società in cui viviamo, è pur sempre l'uomo a decidere cosa e chi vuole essere.